Hola y bienvenidos a Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y este es un video podcast en donde hablamos de las adaptaciones que más amamos y de las que más odiamos también. Y el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, vengo a hablarles de la primera mitad y mis primeras impresiones de la tercera temporada de una de las series más discutidas en este canal. Y esta es, por supuesto, Entrevista con el vampiro de AMC+, título que evoluciona al del segundo libro de las crónicas vampíricas de Anne Rice, Lestat el vampiro. Y me atrevo a decir que la temporada más esperada de todas hasta el momento y además a la que más promoción se le ha dado, y es que AMC de verdad le está apostando todo a esta serie. Esta temporada va a constar de 7 episodios, de los cuales hemos visto apenas 3, es decir que ya estamos cerca de la mitad, y les quería comentar que, bueno, así como se los comenté en mis reseñas de la segunda temporada, me es imposible por temas de tiempo hacerles un breakdown capítulo por capítulo. Sobre todo porque esta temporada se ha tomado muchísimas más libertades y la realidad es que no va tan de la mano con la cronología del libro. Pero sí vamos a platicar de las diferencias más destacables, o por lo menos de las que a mí más me han llamado la atención hasta el momento. Y porque vamos a comparar un poco la serie con el libro, a partir de este momento voy a hablar con muchos spoilers, por supuesto, de la serie, así como de su fuente de inspiración, pero solamente de lo que hemos visto hasta el momento en esta temporada, es decir, que no me voy a adelantar al final. En esta temporada seguimos ahora a Lestat como el narrador, es decir, que Louis deja de ser el protagonista de esta historia. Y es que tal y como ocurre en la saga, Louis pasa a ser un personaje secundario, mientras que el resto de las crónicas siguen a Lestat como pieza central. Y en este segundo libro, que lleva su nombre, conocemos su vida humana, su historia de origen como vampiro, a su creador Magnus, su primer amor Nikki, a su madre Gabrielle, a Marius y a muchos otros personajes nuevos, así como a los ya conocidos Louis, Armand y Daniel. Pero también, y aún más importante, conocemos quién es Lestat realmente. Y es que recordemos que el primer libro nos da a conocer al personaje, pero desde la perspectiva de Louis. Y es por esta entrevista que Daniel le hace a Louis que Lestat decide adueñarse de su historia y contar su propia versión de los hechos. En los libros lo hace a través de un libro, pero en la serie lo hace a través de un documental en el cual es entrevistado por nada más ni menos que Daniel Molloy, uno de los personajes que más cambios ha sufrido con estas adaptaciones y que en realidad no tiene tantas interacciones con Lestat en los libros, pero a quien hemos aprendido a querer un poco gracias a la interpretación de Eric Bogosian. Pero ese no es el cambio más importante, pues la realidad es que AMC ha aprovechado bastante este tropo del narrador poco fiable para jugar más de una vez con la veracidad de la historia, pero al menos hasta el momento se habían mantenido un poco fieles y habían respetado un poquito más el curso y la cronología de los libros. Algo que no está ocurriendo del todo con esta temporada, cosa que me preocupa un poco, pues la realidad es que esta serie nunca ha sido una adaptación puramente fiel, pero al menos con las temporadas anteriores se habían mantenido un poquito más apegados a la cronología de los eventos canónicos y los más importantes de los libros. Por ejemplo, aunque sí estamos amando ver a Lestat sobre los escenarios, la realidad es que aunque su música adquiere un gran peso en este libro, no es lo más importante. Lo que sí es el fuerte de este libro es la historia y vida del personaje antes de Louis y Claudia. Y sí, con todo y sus horrores, sus traumas, sus motivaciones, sus pérdidas y sí, su lado más humano. Y la serie ha tomado esos momentos canónicos para representarlos únicamente a modo de flashbacks, manteniendo el enfoque en la gira, la música, las canciones y sí, las drogas y el sexo. Y esto me lleva a un tema que ha sido sumamente controversial en mis reseñas anteriores, y esto es que yo pienso que la serie tiende a hipersexualizar a estos personajes. Cuando en los libros de Anne Rice esto no es ni siquiera necesario, pues la realidad es que los vampiros de Anne Rice son básicamente asexuales, pues su intimidad y sus vínculos trascienden de lo humano y lo carnal, y es la sangre lo que reemplaza como esta necesidad de conexión. Y aunque sea relaciones que están implícitas como la de Louis y Lestat, sus formas de amor, de deseo y de obsesión sí van mucho más allá de lo humano y de lo sexual. Sin importar la orientación de los personajes, ya hemos discutido muchísimas veces qué tan necesario era hacer a Claudia y a Madeleine amantes cuando en el libro no lo eran. O en este caso, por ejemplo, explotar tanto esta relación incestuosa entre Gabrielle y Lestat. Sí, siempre estuvo sobreentendido en los libros que estos dos personajes tenían una relación que era todo menos funcional y que sentían una atracción bastante cuestionable,
pero la realidad es que nunca tenían relaciones sexuales como tal. Y con esto siento que la serie nos está diciendo que esta es la única forma de conexión entre los personajes y no logra trasladar a la pantalla lo diferentes y abstractos que son los vínculos de los vampiros de Anne Rice. Y vamos a suponer que este no es el peor de los cambios, pues la realidad es que no es el peor de los cambios. A mí denme un heated rivalry entre Lestat y Louis y voy a estar ahí viéndolo en primera fila. Pero ¿qué se pierde de los libros y qué se está sacrificando cuando no le dan la misma importancia a otros elementos que son fundamentales para la narrativa de la historia? Yo hubiera preferido sacrificar el trío de Lestat en el elevador, que sí, ya entendimos, y con unos segundos hubiera sido más que suficiente. Yo hubiera preferido que le dedicaran ese tiempo, o por lo menos un poco más de tiempo, a otros momentos que son más importantes en los libros, como por ejemplo su enfrentamiento con los lobos, que es uno de los momentos más importantes en la historia de Lestat, o que se tomaran el tiempo para mostrarnos un poquito más de su juventud, quizás en el monasterio, o tal vez también los días que pasa secuestrado por Magnus antes de su transformación, o cuando él mismo transforma a Nikki, que la verdad es que ni siquiera lo muestran en pantalla, así como su muy trágico final, que aquí la verdad se siente muy incompleto, así como otros elementos que sí construyen y fundamentan por qué Lestat es como es. Y lo mismo les puedo decir del personaje Gabriel, a quien siento que han denigrado bastante y desarrollado muy poco. Y esto no es culpa de Jennifer L., quien creo que está haciendo un buen trabajo con el personaje, pero sí de un guión que no le hace justicia a uno de los personajes femeninos más interesantes de todas las crónicas. Creo que esa escena en el baño con el doble de Lestat fue completamente innecesaria. Existen muchísimos momentos y conversaciones profundas entre Gabriel y Lestat que hubiera preferido ver 1000 veces antes que los besos, las miraditas y el coqueteo, que la realidad es que solamente buscan generar morbo y shock. Por otro lado, la conversión de Lestat, aunque sí tiene sus puntos a favor y se mantiene en su gran mayoría fiel al libro, además de que Magnus es completamente aterrador, siento que fue reducida a un momento musical que sí tiene su gracia, pero que tampoco era tan necesaria, especialmente hablando de uno de los momentos más traumáticos del personaje. Sí se entiende que estamos siguiendo a un narrador completamente diferente al anterior y que quizás esta es la forma del Lestat de hacer frente a sus traumas y a los horrores de su vida, con humor y con ironía. Pero sí creo que hay escenas del libro que ameritaban tomarse su tiempo o quizás hasta dedicarles un episodio entero y estar un poquito más ligadas a la narración de la autora y al sentir del personaje. Otro elemento que se pierde inevitablemente al adaptar un libro a la pantalla, y es que la gran mayoría de estos acontecimientos ocurren desde el punto de vista, o bueno, desde la mente del Lestat, y entonces hay muchos pensamientos, ideas y hasta conversaciones de estas como muy existencialistas que definen a los vampiros de Anne Rice, que la verdad se sienten muy ausentes en la serie. Y otra decisión imposible de ignorar fue la de eliminar al personaje de David Talbot. Y es que si no pusiste atención, hay una conversación entre Raglan James de la Talamasca y Louis en la que mencionan que simplemente David fue eliminado, así, sin más. Una de las muchas decisiones que sí le cuestiono a los creadores de la serie, como Rowling Jones, quien se atrevió a afirmar que lo mataron porque simplemente no era uno de los personajes más populares entre el fandom. Perdón, pero ¿en dónde hicieron esta encuesta? Pues la realidad es que sí podía ser un personaje problemático, pero no el más problemático de la autora, ni tampoco el menos importante. Personalmente, la relación y amistad entre David y Lestat era una de mis favoritas de todos los libros y además una de las mejor desarrolladas. Y además es un personaje que adquiere una gran importancia en los siguientes 2 libros que AMC busca adaptar. Anne Rice dijo en una entrevista que había odiado ver su trabajo mutilado en la adaptación de La Reina de los Condenados, y me duele pensar que AMC podría caer en lo mismo si se ponen a decidir qué personajes merecen o no ser adaptados. Pero no, antes de que piensen que estoy siendo muy negativa o quizás muy severa con esta adaptación, creo que también tiene muchísimos aciertos y además sigo pensando que es de lo mejor que existe de vampiros en la televisión. Empezando por supuesto por Sam Reed, quien sigue haciendo un excelente trabajo como Lestat, y me atrevo a decir que es gracias a él que esta serie sigue funcionando, pues es nuestra fascinación con él lo que nos hace volver una y otra vez. Ha sido un verdadero deleite ver lo que este hombre ha logrado hacer con este personaje y yo espero que este esfuerzo se vea reconocido, pues es una realidad que esta serie
que tiene muchos méritos en temas de diseño de producción, música y nuevamente actuación que han sido ignorados. Otro ejemplo de esto para mí es Asaf Zaman, quien nos dio una de las mejores actuaciones como Armand en la segunda temporada y quien también ha sufrido muchos cambios a lo largo de esta adaptación, pero que sí ha logrado darnos una actuación digna de su personaje. Así como la música de Daniel Hart, quien nos ha dado un soundtrack espectacular desde la primera temporada y que especialmente en esta se está luciendo con estas canciones que supuestamente fueron creadas y son interpretadas por Lestat. Y otro acierto les puedo decir que fue el de ampliar el rol de Louis en la serie, pues en los libros, como ya lo mencioné, su personaje pierde mucho peso a partir del segundo, aunque siempre vuelve y de alguna manera u otra siempre estará atado a Lestat. No solo porque es su creador, sino porque tal y como lo dijo Jacob Anderson, el amor entre estos dos personajes siempre va a ser infinito, simplemente no siempre saben cómo estar juntos y me pareció una manera muy atinada de explicar su relación. Aunque su arco de venganza no existe en los libros, me pareció muy apropiado ampliar al personaje desde este punto de partida, pero lo interesante está en el regreso de Delaney Hayles. Y no como el fantasma de Claudia, que sí tiene sus apariciones en los libros, sino como un personaje completamente nuevo. Una humana que es al parecer una especie de doppelganger de Claudia y quien estoy segura de que no puede llevar a Louis a nada bueno. A mí no me gustaría verla transformada, pues siento que sería un intento de la serie por reemplazar a Claudia y esto es algo que es completamente innecesario. Así que por favor, AMC, ahórrate esa sorpresa. Y finalmente me encantó el seudónimo que usa Louis Thomas Speed como un pequeño guiño a nuestros primeros Louis y Lestat, que fueron interpretados por Tom Cruise y Brad Pitt en la adaptación de 1994, la película que me hizo enamorarme de estos personajes. Yo tenía no más de 8 o 9 años cuando mi mamá, quien falleció hace apenas un mes y quien además tenía un gran gusto en cine, decidió que sería buena idea ponérmela en la tele. Y así lo fue, pues aquí seguimos casi 30 años después, enamorada aún de los vampiros y hablando del Lestat, de Louis y del universo de Anne Rice. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos con los que finaliza el libro y yo simplemente espero que se tomen su tiempo y le den un poquito más de importancia que la que le dieron a los eventos del pasado. Y que son básicamente el preámbulo al libro de la Reina de los Condenados y yo ya muero por ver a Akasha y estoy segura de que muchos de ustedes también. No olvides dejarme tu opinión en los comentarios, estoy segurísima de que se va a poner buena la discusión y yo te leo sin importar si leíste o no el libro, pues como ya saben me interesa conocer ambos puntos de vista. Gracias por acompañarme el día de hoy, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y que me puedes encontrar en Spotify, en YouTube y en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos muy pronto. Bye.